Javier. Javier. Damos un corte perdido. ¿Para qué nos sirve la semiología? Para diagnosticar al paciente, una aproximación diagnóstica. Bueno, La semiología nos sirve para leer el paciente, entender cómo todo ese conjunto de datos que nos da tanto el tutor como los que expresa el paciente están correlacionados para llevarnos a un posible diagnóstico. pues, La semiología es un conjunto como de signos para reconocer unas enfermedades. bueno. Yo creo que tienen una idea. ¿Algo más que decir? No, María. ¿Tienes algo más que decir? Es leer el paciente de acuerdo a lo que nos indica también el tutor. Que podría diagnosticarse. Poder tener las herramientas suficientes para identificar con los signos del paciente, poder hallar. ¿Entiendes? Yo les voy a leer. Vamos a hacer dos cosas, pero yo me devuelvo. Lo voy a botar un poco de corriente. Este es un caso para octavo semestre. Y necesitamos plasmar toda la información que tenemos de un paciente en una historia clínica, ¿cierto? Bien. Entonces, lo primero que hay que tener claro es la reseña del paciente, ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, esto es una reseña. Tiene que tener una especie, una raza, una edad, un sexo. ¿Por qué debe tener esos datos nuestra historia? Bueno, algunas cosas son predispuestas a algunas enfermedades, entonces eso es un dato. Muy bien, ¿su nombre? Geraldine. Geraldine. Muy bien. Es que esos datos no solamente son de identificación, sino que son necesarios y aplicables en la semiología para poder determinar el tipo de enfermedades que le afectan a la especie, la raza, al sexo y la edad. Muy bien. Que sea un estrato 50 o que sea un estrato 1, vamos a ver. ¿Qué sigue? Motivo de consulta. Muy bien. Entonces, dentro del motivo de consulta es lo que manifiesta el propietario, la queja del propietario, la inquietud del propietario. Y ahí empezamos nosotros a correlacionar. Damos un primer paso hacia dónde nosotros nos vamos a enfrentar fisiopatológicamente con el paciente. Su merced se llama Alejandra. ¿Qué opinas del motivo de consulta? O sea, ¿hacia dónde los centrarías? Mi perro lo veo ahogado, no respira bien. Dale, fresca. No pasa nada si te equivocas. Estamos acá, estoy votando por bien. Tenemos una tarde. Hacha eso. Tienen que hacer estudios de con todo. No sé qué. Bien, Alejandra. ¿Cómo es tu nombre, niña? María Paula. María Paula. ¿Un apellido? Enríquez. Muy bien, María Paula. O sea, usted te está preguntando uno qué puede, como para empezar a descartar o qué podría, pues, como ¿Hacia hacer dónde enfoca? ¿Hacia qué sistema enfoca? tu sistema paciente? cardiovascular y respiratorio. ¿Hacia dónde le enfocas? ¿Hacia cardiovascular? Y respiratorio.
No, sea respiratorio, si se ahoga y no respira bien. Pero es que eso también se podría tener en cuenta la parte cardiovascular. Sí, está muy bien. Por eso yo Pero es porque sabes que por ahí se puede ir, pero en primer plano se va uno para el respirador. respiratorio. Acabó está bien. Bien. Entonces, ¿qué sigue? Después de eso, Constante. no, las anamnesas. O sea, no ha tocado el perro, es la información del propietario. Ah, bueno. Ahí viene. ¿Están de acuerdo con esas preguntas? Faltan como 20, ¿no? Profe, el cambio en las mucosas no debería ser parte de la inspección física, más no como tal de la anamnesis, o sea... Lo que pasa es que uno le puede preguntar al propietario si le ha cambiado el color, la lengua. Hacia no. ¿Sí? ok. Más que todo la lengua, ¿no? Porque es que para decirle, venga, es que la encía la ha visto, aunque a veces son bastante curiosos y dicen, no, es que la encía la tenía roja, otra la tenía morada. ¿Qué más falta? Ese etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otras preguntas? Mucho. ¿Donde vives húmedo? Bien, sí, una buena pregunta. Todavía no sabemos si es respiratorio o qué es, ¿cierto? O donde vive podría haber una fábrica de muebles que pueda afectar su condición. Si va a guardería, Bien, ¿qué más? si lo saca aparte, público. Ujú. ¿Qué dice por ahí atrás? La señorita. Si es ¿Cómo antidrogas. se llama? Elena. ¿Cómo se llama? Sofía. Difícilmente me voy a acordar del nombre de la mayoría de ustedes. Sofía, ¿qué dices? ¿Qué más preguntas tenemos? Aquí yo no les estoy evaluando, estamos hablando. Otra, doctor. ¿Tiene que? Si ha comido algo extraño. Ok. Si lo ha llevado a algún paseo o a algún sitio Si ha diferente. tenido contacto con sapos, alacranes, abejas. Si ha comido Pues insectos, sí, porque puede ser una respuesta. Todas son válidas. Todas esas preguntas son válidas. Y todas podemos hacerlas. Porque nosotros necesitamos, entre más información tengamos, mejor podemos construir una anamnesis. Una anamnesis bien construida es un buen principio de un examen físico. Bien. Siguen las constantes, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu nombre? Darse. Darcy. Dentro de esas constantes, ¿qué constantes ves anormales? Casi todo eso, la temperatura. La presión arterial. Hipotenso o hipertenso. 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 Depende de la raza. Porque si eso es o pinche, no sé, de pronto Chihuahua. No, pongamos un perro grande, un gran danés. Ese 24 no lo bueno. Eso depende. Si es un labrador, más o menos. Si no sé qué perro, no me acuerdo otro señor. ¿Qué perro? Pero pasa esto. Sí, pasa el alemán, 4 kilos. De 7 años está abajo. No es que esté muy gordo, ¿no? No. Está bajito. 7 años pastor alemán macho. 7 años. Ok, entonces está delgado. Anorexia. La temperatura y el cuello. Y el pulso.
temperatura está bien. La temperatura está bien. Las cosas sí están raras. Ajá. No debe estar mencionando. Y el pulso de 20. El pulso está débil. Bien, entonces aquí sale algo que me interesa y que ahorita de pronto lo vamos a explicar, si no se me olvida, y si se me olvida ya se lo explico. ¿Por qué tenemos que definir si las mucosas craneales y caudales están cianóticas? ¿Qué entendemos por mucosa craneal y qué entendemos por mucosa caudal? El Craneal de craneal. la que se cabeza. vuelva- Craneal. Todo lo de la cabeza. ¿Y lo caudal? La cola. Ok, toda la parte reproductiva. Ajá. Muy bien. Ahí podemos diferenciar cosas. Sí. La frecuencia cardíaca Normal. Un poquito elevada. a la raza está un poquito elevada. A pesar de que dentro del límite de los caninos Está 120. está ahí en el límite superior. La respiratoria, Está alta. ¿eso cómo se llama? Taquipnea. Taquipnea, muy bien. El tiempo de llenado capilar está Un poquito demorado. lo normal es hasta 2 segundos. Está un poquito Eso es lo alta. normal, de una vez ya lo enseño. Lo normal hasta 2 segundos. A partir de 2 segundos es anormal. Entonces 3 es anormal. ¿Qué indica eso? Está deshidratado. Hipoperfusión, por deshidratación o por hipotensión. No, por igual. Pero tiene hipotensión. No. Tiene hipertensión. Temperatura de 37 a 39.5. Normal. O sea que no puede ser. Sí. Bien, entonces ya empezamos a detectar cambios que se vuelven signos y que tenemos que hacerlos parte del problema o de la lista de problemas o de los hallazgos semiológicos del paciente. Y aquí nosotros tenemos que estimar qué es prioritario: seguir con el examen o ajustar o estabilizar el paciente. Si nosotros tuviéramos una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, lo prioritario es estabilizar el paciente. Y si tenemos una temperatura de 36 grados, la cosa se complica. Nosotros no tenemos los 20, 40, 60 minutos para hacer un examen clínico. Entonces, las constantes fisiológicas nos van a ayudar también para categorizar ese paciente y qué tan urgente nosotros vamos a intervenir. Si esa vaina, si ese paciente viene por eso y no encontramos una normalidad severa, pues nos olvidamos del examen, ¿sí? Y nos centramos No en asistencia. estabilizarlo, ¿sí? Y si no tenemos chance de estabilizarlo, lo mandamos a estabilizar. Bien, recuerden de que el examen semiológico se hace por sistemas, ¿sí? El primer sistema que se evalúa es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular presenta eso: paciente con hipertensión, cianosis, pulso femoral débil, intolerancia a la actividad física, ritmo cardíaco irregular, ruidos cardíacos apagados, soplo sistólico 2 sobre 6. Vamos a mirar ahora más adelante que los soplos se categorizan de 1 a 6. ¿Sí? Esa es la escala de sonido, siendo el 1 el menos audible y el 6 el más audible. Entonces siempre se coloca 1 sobre 6, 2 sobre 6, 5 sobre 6. Entonces ahí tiene un soplo sistólico 2 sobre 6. Sistólico porque está ubicado dentro De la sístole. del área de la sístole. Respiratoria. Disnea marcada, estertores en lóbulos pulmonares, craneales y caudales. Recuerden que la anatomía es importante en la valoración física, porque necesitamos saber dónde estamos posicionados para estimar dónde está la lesión. Jadeo excesivo, saturación 80 en reposo, 60 en ejercicio leve. Es decir, se baja la saturación en el ejercicio. Un digestivo, gingivitis, dolor a la palpación epigástrica. Bien, seguimos con el genitourinario, dolor a la palpación renal y vesical. Ese vesical es de la vejiga urinaria.
tegumentario, pelo hirsuto, hiperpigmentación ventral. Aquí ya empiezan las cosas a correlacionarse. O miramos si tiene correlación. ¿Será que la hiperpigmentación tiene correlación? ¿El pelo tiene correlación? ¿A qué? Deshidratación. A la deshidratación, a la nutrición y a las enfermedades de tipo hormonal. Músculo esquelético, estado corporal 2/5, pérdida de masa corporal evidente, luxación patelar media lateral del miembro posterior izquierdo. Nervioso, Nada. normal, no, normal. No, normal. A él es normal. Si no colocan nada, asumen de que es normal. O escriben normal o caen. Cualquiera de las tres significa que no tiene nada. Está normal. Muy bien. Entonces, tenemos varios problemas, varios hallazgos en la revisión semiológica. Pero tenemos que llegar a algunos diagnósticos, y esos diagnósticos nosotros los necesitamos llegar a uno. ¿Sí? Puede que tenga 2 o 3 cosas, pero necesitamos tratar uno, o puede que las 3 cosas se relacionen y estén generando el problema mayor. Entonces, para eso, a ver, nos faltaba esto. Ocular. Muy bien. Esto es porque es tarea de los muchachos de Paquino. Les voy a mostrar las imágenes, no voy a entrar en rigor. Eso es un estudio radiográfico donde uno mide la silueta cardíaca, se llama índice cardiovertebral o test de Buchanan, tiene que darle una medida. Esta es la radiografía de la silueta cardíaca, el aumento, las mediciones que uno hace para saber qué parte de la silueta cardíaca está aumentada, si tiene o no tiene edema pulmonar. Y la prueba reina pues es un ecocardiograma en el caso del sistema cardiovascular. Y en el sistema respiratorio pues todos los hallazgos que puede haber salido. Bien, eso es para mostrarles lo que es una aproximación del historial médico, para que sepan para qué sirve lo que estamos nosotros haciendo. Ahora, la prueba reina o la forma que nosotros en semiología tenemos 4 cosas que tenemos que hacer en un paciente al hacer el examen semiológico, y es la palpación, la percusión, la inspección, la auscultación. Vamos de un orden. Inspección, porque es lo primero que tenemos que hacer, ver, ¿sí? Palpación, percusión y auscultación, ¿sí? Esos 4 son los 4 pilares del examen semiológico. Entonces, pues depende del sistema, habrán unos mucho más utilizables, otros menos utilizables. En el caso del sistema cardiovascular, nosotros hacemos inspección mediante ¿qué? La visualización de ¿qué más? ¿Cómo lo pusiste? La visualización de cómo funciona el corazón. No, con la inspección es ver. Los movimientos que realiza. ¿Qué más? Si presenta fatiga El color. o cianosis. Ahora bien, el color de las mucosas nos está diciendo, nos estamos inspeccionando por medio del color de las mucosas la función, ¿sí? Obviamente también lo inspeccionamos con el estado de carnes, el estado corporal del paciente y todos los hallazgos que podamos nosotros observar de manera directa en el paciente. El otro es la palpación, ¿sí?
¿Qué palpamos en el sistema cardiovascular? El pulso, ¿no? El pulso. Nosotros palpamos el pulso. ¿El pulso dónde lo palpamos? En un perro o en un gato. Femoral. La femoral. ¿Sí? Lo palpamos en la femoral. Pero también tenemos que inspeccionar el pulso yugular. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que inspeccionarlo? Porque tenemos que ver esa yugular si se distiende o no se distiende. ¿Sí? Ahora, percutirlo. ¿Podemos percutirlo? Sí, pero es muy subjetivo. Hacemos percusión del área del corazón a ver qué tanto nos da el sonido correspondiente a esa parte. Auscultarlo es la prueba más importante de la función cardiovascular. Y auscultarlo no significa poner el fonendo acá y decir tiene 120 cardíaca. Eso no es auscultarlo, eso es medir la frecuencia cardíaca. Auscultarlo significa escuchar el funcionamiento de ese corazón, cómo está funcionando y qué es lo que escuchamos nosotros al poner el fonendo. Nosotros ya sabemos que escuchamos pum 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 pum, ¿sí? Dun 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 dun, o pum 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 pum, pa, 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 pa. Dependiendo de lo que suene de la patología, nosotros escuchamos es un ruido, ¿sí? Entonces escuchamos lo normal es dun 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 dun, ¿sí? ¿Y eso qué es? Cierre de valvas y válvulas. Corresponde al cierre de las válvulas, auriculoventriculares y las semilunares. Es decir, tenemos dos ruidos, pum pum, pum pum, pum pum, son dos ruidos, pum pum, ¿sí? Y esos ruidos los vamos a categorizar o los vamos a llamar S1, S2. En unos libros lo reportan como R1, R2. S1, S2, S1, S2. Es decir, que el S1 corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el S2 corresponde al cierre de las válvulas semilunares. Y esos dos ruidos nos limitan la sístole. Porque luego sigue un silencio. Dun loop, dun loop. ¿Sí? Ese silencio corresponde a la diástole. ¿Sí? Entonces, si nosotros escuchamos un soplo, tenemos que saber si lo estamos escuchando dentro de ese dun loop o en ese silencio que debe haber. Entonces nosotros escuchamos un... ¿Qué suena ahí? ¿Dónde está ubicado el soplo? ¿Dónde está ubicado? ¿Por qué? Porque supone que no se debería escuchar nada. No se escucha los... ¿Porque escucha el dun loop? No. Entonces... Está en ambos. No, está en la sístole. ¿Sí? Lo que pasa es que no escuchamos el S1 y el S2 porque el soplo es tan grande que oculta el S1 y oculta el S2, pero nosotros podemos escuchar un dun loop, dun loop, dun loop. Es un soplo más pequeño ubicado dentro de la sístole y permite escuchar el S1 y el S2. Pero si escuchamos un S1 y un S2, un dun loop y un sonido como si estuviera bajando un chorro de agua. Los saltos de un soplo. Sí, ya. Ahorita les explico. Sí. No, no es fácil, menos así contado. Bien. No, espérate, ahorita se los pongo. ¿Sí? Igual su merced tiene que tomarse el trabajo y lograr la tarea. Hoy en día existen muchas formas en YouTube de aprender, en las cuales usted va a escuchar soplos históricos y soplos históricos. Y en semiología es muy difícil salir uno sabiendo, ay, escuché un soplo en un paciente. Rosa, pues yo no sé si tú te acuerdas, pero María Jimena, a mí me dijeron que esa perrita tú la estuviste atendiendo. Ella tenía un soplo y él... Soplos históricos, se ve. Sí, pues yo estoy escuchando.
No, pues es que esa vaina cuando lo pusiera hasta en la cabeza he escuchado. Así mal estaba. Ya la murió. Sí. Ese es un de nosotros 6 sobre 6. Luis. Sí, porque no me Ok. Entonces volvemos al tema de la auscultación. Entonces, nosotros tenemos que escuchar esos sonidos. Y estamos diferenciando en que el S1 y el S2 son el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el cierre de las válvulas semillunares. Y sabemos que las auriculoventriculares son las dos válvulas, la válvula mitral y la tricuspide, ¿sí? Y las semilunares, la aórtica y la pulmonar. Es decir, nosotros tenemos que escuchar el movimiento de los flujos o de la cierre de las válvulas en esas 4 válvulas, ¿sí? Independientes, 1, 2, 3, 4. Tenemos que identificar los 4 cierres. Entonces, nosotros sabemos que el fonendo lo tenemos que poner a la izquierda del paciente, detrás del codo. Ahí es donde se supone que está el corazón. Lo sabemos por anatomía. Pero nosotros tenemos que identificar, primero, ponemos el fonendo ahí y lo movemos un poquito para saber o para darnos cuenta dónde se escucha más, ¿sí? Dónde es más sonoro. Y esa parte donde se suena más, ese loop, se llama punto de máxima intensidad, ¿sí? El PMI. A partir de ahí, nosotros escuchamos ese punto de máxima intensidad y después de eso vamos a valorar cada una de las válvulas. Por el lado izquierdo del paciente, en el tercer espacio intercostal, ventral o cerca del esternón, encontramos la válvula pulmonar. En el cuarto espacio intercostal, un poco dorsal a la pulmonar, vamos a encontrar la válvula aórtica. Y caudal entre el cuarto y quinto espacio intercostal, vamos a escuchar la mitral. ¿Okay? Entonces forma una memotecnia de PAM 3, 4, 5. ¿Sí? Tercero, cuarto, quinto espacio intercostal. ¿Sí? Y por el lado derecho, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, la válvula tricuspide. Entonces nosotros vamos a coger el fonendo, lo vamos a escuchar, vamos a medir la frecuencia cardíaca primero para las constantes fisiológicas, identificamos el punto de máxima intensidad y empezamos a mover ese fonendoscopio entre el tercero, cuarto y quinto espacio intercostal y vamos a distinguir ruidos diferentes derivados del cierre de las válvulas diferentes a diferente presión, ¿sí? Porque el cierre de la pulmonar es a una presión, el de la aorta a otra presión y el de la mitral a otra presión. Entonces ahí podemos distinguir eso. Y en el fonocardiograma pues escuchamos los sonidos. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Allá atrás, Sofía, ¿entendido? Bien, entonces tenemos esto. Y ya sabemos que los sonidos cardíacos corresponden al cierre de las válvulas ventriculares y semilunares y están distribuidos en un ciclo cardíaco y están obtenidos de un ciclo cardíaco que obedece al efecto de la despolarización, ¿sí? Tanto la atrial como la ventricular. Voy a adelantarme un poquito. Bien. ¿Alguien sabe cómo funciona esta válvula? ¿Qué cosa, mamá? ¿El válvula? No, ni idea. ¿Está conectado? Pruébelo porque no sé. No. Voy a llamar al ingeniero. Ya no, ya vaya. Muy bien, ahí estamos escuchando. Cerramos la puerta, please.
persona, un perro, un cerdo, ¿sí? Todos los mamíferos menos los equinos. Ahorita le digo. O en los equinos se escuchan los 4 sonidos, el S3 y el S4 también. No le tengo mucha mente a eso. Yo le digo a esta niña que ya solucionamos. Nosotros. ¿No se suena? Pero ni siquiera la decíamos, ¿no? Fíjense que se alcanza a escuchar el S2. El S2 sí, porque el S1 casi no lo escucha. ¿El S1 también se escucha bien? Sí. Pero el Él es el que escucha más. S2 se escucha más. El S1 se escucha bien. Eso creo que es el Es un soplo Estenosis aórtica. pero es que no creo. ¿Ah? Eso es un 5, Ah, la clasificación de 1 a 6. Se Yo creo que escucha un Se mucho. escucha un 4. 4. Es un 6. Así que si quieres le bajamos el volumen. Ahora un 2. Cuando tenemos el fonendoscopio, depende del fonendo que vamos a escuchar. Así se escuchan los baratos. Yo probé con ambos, con uno Lillman y con uno barato. Tenemos un Lillman, Un poquito fuera de pero depende del Lillman. Tenemos un Lillman Cardiology, se escucha así. Si tenemos un Lillman clásico, lo escuchamos así. Si tenemos uno de esa marca Pajarito, así. No escucha el coral. con entrenamiento. Con entrenamiento. Muy bien. Pasemos al siguiente. Y profe, ¿por qué sonaría? Esa como de aceleración. Por lo mismo. Tiene una estenosis, la presión es Más más fuerte, entonces el soplo sale con más intensidad. ¿Sí? Recuerden de que no es que salga el soplo es, la definición teórica del soplo es la regurgitación De la sangre hacia de la sangre en un sentido contracorriente. ¿Sí? Como si se Entonces, devolviera. Viene el flujo y viene un jet regurgitante que lo que va a hacer es generar un choque y ese choque genera una onda y esa onda es audible. Si los soplos, perdón, si hubiera por ejemplo una vena varice, ¿sí? Una vena varice puede haber un soplo, allá se escucha, pero no lo podemos escuchar con el fonendo porque esos son de muy baja intensidad por las presiones tan bajas que se manejan en la vena. Eso se un carácter 1, profe. Todo. Las presiones son ¿Cómo diferentes. hacen para saber qué es Porque hay mitad. Oye, que la tomamos ahí, mitad. ¿Dónde vamos a diferenciar si es mitral o es aórtico? Depende de la localización del fonendoscopio. pero o sea, El problema es que las campanas del fonendoscopio tienen 4 centímetros más o menos, ¿cierto? Tienen 3, 4 centímetros. Y vamos a escuchar un pincher. Por eso no lo volteo. Pero eso nomás pasa en el Lillman. Ah, nosotros también, ¿no? Ahí no Ay, en hay. el pajarito no. No, el pajarito de daño. No, en la marca pajarito no se escucha así. Y se puede voltear. Profe, ¿por qué ahí la frecuencia, bueno, la onda y la frecuencia es tan pequeña en comparación de la otra? Porque son de la misma intensidad. Este tiene la misma intensidad. Todo el soplo es de la misma. Sí. El otro tiene más intensidad en un momento.
Histórico, sí. Vamos a escuchar un soplo. Ya estoy. Ah, Se parece la caja de Ruedo blanco. como un redoblante. Yo me escucho en la segunda. No sé. Por eso hacer ese sonido con la boca me queda muy difícil. O sea, el soplo tapa el S2. Sí, el Sí. Es como después del SO. Porque es un soplo presistólico. Creo que no hay más diapositivas. Listo. Ah, no, sí, sí, hay más. Claro, tiene que haber más. Todos los 50. Bueno. Así se ve. Ahora, vamos a escuchar un soplo que se llama un soplo continuo, que está en la sístole y está en la diástole. Ella, Es un eco en blanco. pero como que tenía una taquicardia. esa perrita. Sí, alcanzan a Este soplo es un soplo continuo y solamente está en una patología. Se llama conducto arterioso persistente. Solamente está en eso. El detalle es que hay conductos arteriosos persistentes que ya están tan grandes los conductos que ya no hay soplo. Entonces no lo vamos a escuchar. Pero el conducto existe. ¿Qué es un conducto arterioso persistente? Un conducto arterioso persistente es la continuación del conducto arterioso que existe en la etapa fetal. Entre Para pulmonar. el proceso de oxigenación del feto. Pero este sonido sería como tal de un animal recién nacido, Sí, porque porque Eso sería uno recién nacido y el conducto Sí. se va cerrando en las horas o en los Sí, días. cuando uno nace se supone que El detalle, y si no puedes muere. se muere. el detalle es que estos soplos muchas veces, y yo por eso le digo a los estudiantes, que nuestro ejercicio profesional no puede ser diferente al ejercicio profesional de la medicina humana. Y nosotros, la primera valoración en el común denominador, yo no hablo de todo el mundo, pero en el común denominador de los médicos veterinarios que atienden perros y gatos, la gente va por la vacuna y se preocupa más por venderle el collar, la comida, la purga, la misma vacuna, El desparasitante. que por cobrarle o venderle más bien un servicio médico bastante respetable. Porque en ese momento, a los 45 días, o los 40 días que están haciendo las primeras vacunaciones, en donde podemos detectar esto y solucionarlo a tiempo. Pero no lo vendemos porque la gente dice, ¿cómo vamos a vender una consulta a los 40 días? La gente no nos la paga. Necesitamos vender las vacunas, vender el collar, vender el vestido, venderle todo el ajuar que va a tener el perro. Y se nos olvida de que lo que más necesita ese paciente es una valoración neonatal. Entonces la valoración neonatal es la que va a confirmar o la que va a descartar las enfermedades de tipo congénita. Las visibles, que puede ser un paladar hendido, malformaciones craneales, malformaciones visuales, malformaciones en los huesos largos y cardiovasculares. cardiovasculares. Entonces ahí a los 45 días le informamos que tiene un conducto arterioso persistente y en
15 o 20 días se puede estar operando el paciente y se le soluciona la vida a esto. Si no, va a llegar a los 5, a los 7, a los 9 meses y ese conducto está mucho más grande, tiene hipertensión pulmonar y la cosa se complica y muchas veces muere. A nosotros nos habían dicho que cuando no se cerraba el conducto no se demoraba mucho. Se moría rápido. Era una muerte súper rápida. Estos animales por lo general no pasan ni el año de vida, por lo general. Tienen muerte súbita y la gente dice, no sé por qué se murió. Entonces, siempre es bueno y lo mejor es hacer esta valoración. Y hay que cobrarla. Claro. ¿A qué se le asemeja ese ruido? Nada más. Muy disonante. Cuando están marchando los soldados, como cuando marchan pelotón. Como una moto. Así, ¡bum! Sí, pero. Pero por allá a 200 podrán sacar de la cabeza. No, esa es la ventana, Un rumbo. Se asemeja a un ruido de un tren de locomotora. Y ese ruido se llama ruido de locomotora. ¿Sí? Y es característico al soplo continuo. Entonces, cuando escuchamos como una especie de un tren que está arrancando, ¿sí? ese soplo es un soplo continuo que corresponde a esta patología. No hay ninguna otra patología. Sí, un rumbo. Por el tren. Sí. Espere que me salté. ¿Eso es de Kilo? Sí, eso iba a decir, eso no es del equino. Ahora, no, eso es un caballo caminante, cabalgando en una pista para ser ya. juzgado. ¿Sí o no? Mira, entonces, digamos que esta es la sección de los soplos continuos, perdón, que son sistólicos o diastólicos O continuos. Ya depende, hay algunas patologías que están ubicadas dentro de esos. Pero lo que necesito que sepan es cómo suena un soplo, dónde está ubicado el soplo, si es sistólico o si es diastólico o si es continuo. Y la clasificación que va de 1 sobre 6. ¿Quién quiere aportar con una exposición acerca de soplos y ruidos? Voluntario, no tiene nota. ¿Nadie? ¿Es en parejas o individual? No, una exposición, eso no demora 7 minutos, 10 minutos se demora. Nadie. Pero para dentro de 15 días. Sí, para la próxima clase. Para la próxima. Ay, no, nosotros estamos Porque es que yo ocupados tengo con lo de con lo de César. sí, lo de César, no. No, Nosotros estamos Pero no me ocupados gusta con ese eso. tiempo. Bueno, entonces les tarea. ¿Quieres? ¿Sí? Entonces, pero la exposición que se habla. Sí, es en vamos a parejas. explicar sobre soplos y ruidos cardíacos, cómo están clasificados, cómo están relacionados, puntos, es más, cuadrito y punto. Bueno, no sé para eso. Y que estamos ocupados con eso. Está en un libro, en una página, en una hoja. ¿Qué va a hacer? Pero no Bien. como tal. Justo, gracias, justo. Entonces, los ruidos cardíacos están divididos en los ruidos en los S1, S2, S3 y S4. Pero esos son los normales. Los ruidos anormales están clasificados en soplos y ruidos de sumación. Los soplos son los que acabamos de escuchar. Los ruidos de sumación son aquellos que se suman al S2. Es decir, que hay un S3 o un S4, que no deben de ser audibles excepto en los finos. ¿Ok? Esos sonidos también se llaman en los libros, lo que encontramos como sonidos de galope. Sonidos de galope porque parece un caballo galopando. ¿Sí?
Y ustedes les enseñan, bueno, las pistas se escuchan en caballos C14, 14, 14, 14. ¿Sí? Eso suena así. Esto es un ruido de sumación, no es un soplo, es un ruido de sumación. Profe, y en caso de que no sea un equino, ¿qué patología podría ser? La patología es eso, un sonido de sumación. Ah, sí se llama. Sí. Ah, ok. Un sonido de galope. Pero el 34 casi no se, o sea, pues tiene la misma, como el mismo sonido, ¿no? Se escucha en un solo. ¿Sí, no tú? O sea, no se diferencia tanto el 3 del 4. Como El S3 solo. ¿a qué corresponde? Al llenado ventricular. Y el S4 corresponde a la sístole auricular. ¿Cierto? ¿Sí? Bien. Eso es lo que escuchamos en los ruidos de sumación. Llenado y la sístole auricular. Es más audible escuchar el S4 creyendo que estamos escuchando el S3. ¿Sí? Si nosotros ponemos esto en una velocidad lenta, vamos a diferenciar los demás velocidades. Ahí se puede, creo. Sí. Y si el paciente tiene una taquicardia, peor. Creo que Sí. se puede. ¿Cómo? El ajuste. La ruedita, La la tuerquita. ruedita. La tuerquita, la tuerquita. Abajo. Al lado de YouTube, eso. Eso. Velocidad de la reducción. reducción y lo puede bajar. Pero ¿Qué pasas? Uy, sí, se escucha mejor. Pero se escucha. pero escuchan solo 3. Mira, vamos a ver si La tarjeta. Sí, se escucha solo 3. Yo escucho 3. Sí, yo también escucho 3. El 4 casi no. se escucha un doble S1 y un S2. Escucha doble. La única diferencia para saber que no son dos sonidos S1 y S2 es que hay un espacio diastólico. Ahora sí como que acabaron los sonidos. Bien. Y aquí seguimos es con la valoración, como les dije, de las pruebas complementarias que nos van a servir para llegar a un diagnóstico. Vea eso. Bien, pero eso ya no le corresponde a ustedes. Ustedes van a tener que explicar. ¿Ah? Eso es lo que ustedes van a tener que explicar. Exactamente. Hay una imagen igualita a la que acaba de pasar. Esa imagen de abajo de aquí. Muy bien. Ahora sí. A lo que venimos. ¿Tienen preguntas? Escuchar mucho ruido. Como ya nos hemos dado cuenta, la semiología es el estudio de los signos y la correlación de todo lo que hallamos para incorporarlo en una historia clínica. Entonces, es estrictamente necesario hacer el examen físico para encontrar esos hallazgos anormales. Y esa historia tiene un carácter legal. Yo cada rato les insisto en eso. La historia clínica no puede tener tachones, no puede tener vendaduras, tiene que ser completamente honesta, transparente. Sí. Bien, en cuanto a la relación de
de los hallazgos que nosotros tenemos en la obtención del sistema cardiovascular, un ítem importante es la edad. ¿Por qué la edad? Porque nosotros tenemos que categorizar ese paciente entre un animal neonato juvenil o adulto geronte, ¿sí? Entonces, hay enfermedades con las cuales el animal nace, las vamos a detectar en edades tempranas, pues el animal, como ya lo dijimos, va a morir en edades tempranas. O enfermedades en las cuales va a desarrollar en el transcurso de su vida, principalmente cuando empieza a acercarse a una edad geronte. 5, 7, 8, 9 años, estas enfermedades van a aparecer y se llaman enfermedades adquiridas. Entonces, dentro de las enfermedades congénitas tenemos varias, pero la de mayor presentación es el defecto del conducto arterioso persistente, la estenosis pulmonar y los defectos septales, ¿sí? Tanto el septum interventricular como el septum interventricular, teniéndose que el septum interventricular es el que mayor predisposición patológica o el que más causística tiene en cuanto a los defectos septales. Enfermedades adquiridas, principalmente tenemos las enfermedades degenerativas, que son de dos tipos: las valvulares y las miocárdicas. Las valvulares tenemos las degeneraciones valvulares de tipo mixomatosa, ¿sí? Y las miocárdicas, pues tenemos la cardiomiopatía de fenotipo dilatado. Otras enfermedades, como enfermedades neoplásicas, tumores de base. Dentro de las enfermedades neoplásicas, el principal es el hemangiosarcoma, luego sigue el pneumonectoma y otros 5,7 neoplasias que tiene principalmente el corazón. Otras enfermedades que pueden causar con enfermedades de tipo adquirida que pueden afectar el corazón son el colapso traqueal, enfermedades renales o enfermedades hepáticas. La raza tiene unas predisposiciones, ¿sí? En el caso de las razas pequeñas, este señor, el poodle, el Cavalier King Charles y el pinchero chihuahueño y todos sus cruces de venado para abajo, ¿sí? Están dados a las enfermedades valvulares, enfermedades como la generación valvular mixomatosa mitral o la tricuspide. Y las razas grandes tienen otras enfermedades, ¿sí?, que son más predisponentes a tener cardiomiopatía dilatada. Y este señor, el boxer, además de tener una predisposición a cardiomiopatía dilatada, tiene una enfermedad para él solito que se llama enfermedad arritmógena del boxer, que produce arritmógena y produce una arritmia, ¿sí?, y es característico del boxer, ¿sí? De resto, un perro grande tiene eso. Ahora, existe una baja probabilidad y una baja incidencia, pero existe en donde estos, principalmente este señor, tiene predisposición por tener las dos patologías: la cardiomiopatía dilatada y la degeneración valvular. Entonces tiene dos problemas grandes. El sexo. Se dice a través de la historia, aunque eso ya se está reevaluando últimamente en el último año, en el cual la predisposición del macho es mayor, es 1.5 veces más a enfermedades cardiovasculares que las hembras, ¿sí? Las hembras tienen menos probabilidades de tener estas enfermedades, pero las hembras están más propensas a tener conductos arteriosos, ¿sí? No es una regla, no es una condición, simplemente es un dato estadístico. Pero ya los estudios de hoy en día están diciendo de que por igual. El peso está relacionado a la enfermedad cardiovascular porque una de las condiciones o de las consecuencias de la enfermedad cardiovascular es la pérdida de peso. Y es la pérdida de peso por el desgaste energético que tiene todo el sistema musculoesquelético. Entonces se genera una caquexia o
La obesidad es un factor de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Y lo otro es que la medicación cardíaca puede afectar estas condiciones, tanto la obesidad como la caquesis. Por ejemplo, en un caso de obesidad, ¿cuánto estaría la frecuencia cardíaca? No se restringe por el peso. ¿Sería más bajo? ¿O sería igual? Tendría que ser igual. La historia, esto es algo que tienen que tenerlo claro. Por favor, lo pueden leer y grábenlo en el pensamiento. Una buena historia establece la presencia de un problema o enfermedad cardíaca y ayuda a diferenciar entre un problema de tipo cardíaco y un problema de tipo respiratorio, y ayuda a monitorear el curso de la enfermedad y la respuesta a la terapia. Y esto es válido para todos. ¿Qué necesitamos hacer? Establecer la presencia o ausencia de la enfermedad y diferenciarlo dentro de otras enfermedades y ver si el curso del tratamiento que le estamos haciendo responde o no responde y va en torno a la recuperación. Bien, las famosas preguntas que tenemos que hacer al propietario. Recuerde que son 20, 30, 40. Entonces, los problemas que el propietario nota, la duración del problema, la progresión del problema o la enfermedad, el tiempo de exposición a enfermedades infecciosas, la historia de vacunación, las medicaciones que el paciente viene recibiendo, la respuesta de estas medicaciones a los tratamientos y la habilidad que pueda tener el propietario de darle la medicación. Si nosotros le mandamos una pasta a un gato y la viejita tiene 75 años, pues nosotros tenemos que ser consecuentes de que le va a quedar de rapo a la viejita darle la pasta al gato, y que muy seguramente si se la da 1 o 2 veces por semana es mucho. ¿Sí? La viejita no va a decir mentiras. Si se lo di, el problema es suyo. ¿Sí? O que si la pasta es para un perro, el perro es agresivo, el perro es grande, también le va a quedar difícil. Si es una señora, y hay que mirar toda esa parte. A veces, en este país es difícil, pero la gente tiende a decirnos mentiras. Entonces, decirle traiga el frasco vacío. Traiga el frasco a ver cómo va y contamos las tableticas. Venga, señora, pero es que era para 60 días, llevamos 80 y todavía queda medio frasco. ¿Sí? A no ser que nos digan, no, es que yo compré otro frasco. Ahí está mamando. Bien, entonces otras preguntas. El animal mantiene alerta, mantiene deprimido, tiene facilidad con el ejercicio, tiene episodios de convulsiones o episodios de síncope. El paciente tiene tos, tiene estornudo, tiene dificultad para respirar. Hay que establecer otro tipo de enfermedades, los tipos hormonales, el hipertiroidismo, la enfermedad renal crónica, las enfermedades respiratorias que pueden afectar toda la función cardiovascular. ¿Okay? Entonces, el corazón no está solo, el corazón está unido con un sistema que es el nervioso, que es el que lo rige, y está directamente relacionado con el riñón. Pero ustedes saben de que el riñón tiene unos mecanismos compensatorios que son muy cercanos, o son similares, o son los mismos que la función cardíaca, sobre todo el mecanismo neurohumoral, ¿sí? Que es el sistema renina y aldosterona, ¿sí? Entonces, eso genera, está condicionado por el sistema nervioso, por el hipotálamo, por la hipófisis, está condicionado por la glándula adrenal, ¿sí? Y esas tres cosas también están encargadas de producción de hormonas, sobre todo las hormonas tiroides. Y las hormonas tiroides van a afectar la funcionalidad cardíaca derivado o por la capacidad de ejercicio, la capacidad de esfuerzo o resistencia del músculo cardíaco. ¿Sí?
entonces nos van a afectar esos músculos y el músculo puede debilitarse y generar un agrandamiento de la cámara o una pérdida de contractilidad de ese músculo. Entonces no hay que mirar el corazón como una sola cosa, sino hay que relacionar muchas cosas que tenga el paciente para poder llegar a un diagnóstico derivado de él. Bien, uno de los síntomas o los síntomas específicos de una enfermedad cardíaca es la tos. ¿Sí? Y la tos la tenemos que distinguir entre una tos cardíaca y una tos respiratoria. ¿Cómo lo vamos a distinguir? No podemos de plano decir esa tos es respiratoria o es cardíaca. Hay unos factores que derivan si es cardíaca o respiratoria y si es un perro o si es un gato. Un perro tose y si la tos es persistente, un gran porcentaje deriva del sistema cardiovascular. Pero un gato no tose por una enfermedad cardíaca, ¿sí? Tose netamente por una enfermedad respiratoria. Vamos a escuchar cómo tose un perro. He just came from outside, but he just ran out there, peed, and came right back in. His nose is really dry. It's been dry for a while. Yeah, it's really Esta es la crusty tos dry. típica de un perro afectado con el sistema cardiovascular, el cual la Can you tos settle down a little bit? es persistente y dura mucho. Y es un perro que tiene tos hace 3, 4, 5, 6 meses y el veterinario está esperando que le pase. It's hard to breathe like this most of the time. It's the heavy stuff like that. He's probably 10 to 20 minutes out of every hour of every day. Bueno, ahí el perro sigue toseando. Ahora la pregunta que yo les voy a hacer, la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es, ¿por qué tiene tos? ¿Por qué tendría tos? ¿Ah? ¿Por qué tiene Puede que tos? tenga Un edema pulmonar. Esa es una excelente respuesta. ¿Por qué tiene un edema pulmonar? porque se está reventando, se está saliendo. Por las presiones. Es un edema pulmonar. ¿Ver? La otra razón es por la compresión de los bronquios principales. ¿Y por qué se comprimen los bronquios principales? Al haber edema no hay funcionamiento como... Profesor, ¿me explicó lo del que tenía que pasar ¿Por qué se comprime? No. y hay más espacio? Vamos a mirar esto por acá. Miremos esta. Esto es una silueta cardíaca aumentada y aquí tenemos un edema pulmonar bastante marcado, ¿sí? Y fíjense, este tamaño, vamos a ponerle el nombre de corazón, porque radiográficamente no se llama corazón, se llama silueta cardíaca. Entonces, esta vaina, si nosotros lo distinguimos con este es grande, este es grande, ¿sí? Este es anormal, también tiene otro edema. Todo esto es un edema, se llama un edema periliar. Pero fíjense, quiero que se fijen en la forma en la cual la tráquea está bajando, ¿sí? Y aquí sale a un bronquio principal y aquí sale el otro bronquio principal. Y si nosotros vamos acá, miren la tráquea. Sí, Miremos, esta tráquea está más o menos derecha y esta Sube. sube, ¿sí? Y esto se llama radiográficamente, se llama elevación dorsal de la tráquea. La tráquea es muy sensible, ¿sí? Entonces, al haber algo que la esté empujando hacia arriba,
genera compresión sobre este lado de la carina, que es la carina gesta, y genera compresión sobre los bronquios principales, el derecho y el izquierdo. Esa compresión genera una estimulación constante y esa es otra causa de la tos. Y por eso es que nosotros hacemos algo que se llama en semiología reflejo de oxígeno, que se los voy a enseñar en el examen, y es que nosotros hacemos una presión en la tráquea y el animal tiene que toser como reflejo. Pero en el caso de los perros con una afección de tipo cardiorrespiratoria, esa tráquea está inflamada. Entonces, al hacerle una presión, eso es prender el switch, empieza a toser como el perrito. Tose. Entonces, una respuesta toxígena normal es que tosa 2 o 3 veces, 4 veces. Pero ya vieron cómo me pega a toser. 5, 6, 7, 8, ya pase medio minuto y sigue tosiendo el perro. Esa respuesta es exacerbada, es aumentada, es un reflejo toxígeno positivo. ¿Sí? Entonces se deriva de eso, de estas dos consecuencias. Un edema pulmonar principalmente y otra, el agrandamiento de la silueta del corazón generando la compresión. ¿Sí? El otro hallazgo. O sea, ya nos va a contar algo. Sí, creo que se dejó de mandar ahí. Bien, ya casi acabamos. El otro hallazgo es la disnea. ¿Qué es una disnea? Perdón. Desorden respiratorio. Dificultad para respirar. La disnea es la dificultad en el proceso respiratorio, tanto inspiratorio como expiratorio, sea los dos o sea uno de los dos. Un problema es inspirar, el otro problema es eso. Creo que ¿Se fue la luz? energía, bro. Ay, sí. Se fue Porque la tiene luz. cara de café y tormenta. Ya Sí, vamos. pues, bueno, tormenta, pero sí O sea, tormenta. Tormenta. No, Maneiva es una tormenta. A los 41 grados que hizo La supuesta. Ojalá podamos Quítale utilizar luz porque cada botones. gota de agua. La disnea es el esfuerzo respiratorio, tanto en la inspiración como en la expiración o cualquiera de los dos. Recuerden que el proceso respiratorio es de entrada y salida. ¿Sí? Hay problemas para entrar, como habrán problemas para salir. Entonces hay que diferenciar en el proceso respiratorio. Por ejemplo, que el proceso respiratorio dura 2 segundos inspirar y 3 segundos expirar, dura más la expiración. Entonces, cuando nosotros tenemos un perro que hace, el problema está en la inspiración, Sí. pero cuando hace, el problema está en la salida. Entonces la disnea hay que marcarla porque para nosotros localizar el problema. Entonces de esa forma podemos categorizar la disnea. ¿Inspiratoria o expiratoria? Esto será una pregunta, por ejemplo, y será clarificación dentro de la semiología para poder correlacionar la patología. Y yo soy de los profesores que sin videoín no saben hacer una clase. Sin energía, ¿no? Descanso. Break hasta que vuelva la energía. No, ya casi se acaba. El ánimo. No, el sistema. Profe, ¿todas las patologías cardíacas que usted mencionó provocan agrandamiento? ¿Perdón? ¿Todas las patologías cardíacas que usted mencionó provocan agrandamiento? No, No provocan remodelación cardíaca. ¿Buscan qué? La remodelación cardíaca es un cambio en la forma de corazón. La remodelación puede ser de tipo de volumen o de tipo de masa cardíaca. Si cogemos y tenemos una cardiomiopatía dilatada donde el corazón se aumenta de tamaño, se agranda, le va a caer más líquido y el músculo se va a adelgazar. Entonces ahí se agranda. Pero tenemos
un incremento en la presión arterial, por ejemplo, en un plato, y genera una hipertrofia miocárdica. Esa hipertrofia genera un engrosamiento del músculo cardíaco. Pero menos volumen. Se va a agrandar el corazón, sí, pero se van a engrosar las paredes del músculo. Y la cámara se va a reducir por dentro más rápido. Entonces sí hay cambios en cuanto a eso. Profe, las dos por el daño respiratorio se ve, o sea, usted dijo que se ve diferente en la cardíaca, pero ¿cómo lo aprendemos a diferenciar? Los sonidos auscultatorios del sistema respiratorio. Si tienes estridores, si tienes estertores, si tienes sibilancias. Lo vamos a ver en los siguientes 8 o 15 días. A lo que terminamos el sistema respiratorio, pasamos a práctica del examen físico para saber qué tenemos que auscultar, por lo menos auscultar cálculos y tórax. Entonces, más o menos la práctica la estamos haciendo ahí en 20 días. Y programamos la práctica de grande. Ah, también inglés. Sí, claro, pero no la hacen conmigo. Con alguien que sepa de grande, yo de grande no. Se va auscultando y todo, vaina, pero no es mi área. Profe, ya que explicaste lo de la tos, entonces, para que se dé la tos de perrera, ¿en qué afecta? O sea, ¿qué parte del sistema respiratorio se afecta para que en las noches y en las madrugadas? La traqueobronquitis infecciosa es una inflamación de la tráquea. Es una inflamación del lumen de la tráquea. ¿Por qué se afecta a ciertas horas? Porque a esas horas genera, el clima es más bajo y la temperatura ayuda a aumentar la tos por el, ¿llegó la energía? Sí. Por el, ¿qué? Los cambios de temperatura generan la tos. El computador. Profe, el tema de que baje la temperatura aumenta, por ejemplo, en Bogotá, que fue lo que hablamos la vez pasada. Eso es por presión, ¿no? O sea, al haber más presión se nos dificulta más respirar. Y si ya de por sí tenemos tos, va a aumentar ese dificultad respiratoria y va a aumentar. Sí, sumado a la temperatura del aire. Claro, porque Entonces el aire se enfría y digamos que el cuerpo tiene, el cuerpo funciona a una temperatura adentro. Y esa temperatura, el cuerpo no es capaz de calentar ese aire, va a secar las vías aéreas y las va a irritar más. Claro. Entonces, la carrera. Vamos a hacer 6 exposiciones centrados en la semiología. Un grupo de los que siempre trabajan. Un grupo. Su merced, usted se va a encargar de una patología. Le voy a dar la más fácil. Enfermedades valvulares, degeneración valvular. ¿Usted trabaja con ellos? ¿Yo? ¿No? No. Ah, no, ahí se volvió ahí. Sí, ok. Conducto arterioso persistente. Sin más, ¿qué otro grupo? Justo. Señor. Cuando usted me ayuda con una exposición, usted no se mete en esa, ¿vale? Vale. Rojo. Arritmias. ¿Listo? Allá atrás el señor cardiomiopatía dilatada. Y su merced, cardiomiopatía hipertrófica felina. ¿Alguien le faltó tema? ¿Falta alguien? ¿Falta un grupo? ¿Falta algún grupo?
creo que no. Profe, ¿quiere que hablemos Ok. quiere que hablemos de esa patología? De esa patología van a hacer una pequeña descripción anatómica funcional. ¿Qué es la patología? ¿De qué trata? ¿Qué cambios tiene? Como una información breve para que nosotros nos ubiquemos. Van a decir qué signos son los que presenta esa patología. Presenta soplo, presenta caquexia, presenta síncope, presenta todos los signos que pueda presentar. Y ¿Tratamiento? van a decir por qué. ¿Por qué se da? Sí. Ok. Y ojalá traigan, no sé. Videíto. Señor, ¿me le repite el señor? Sí, profe. ¿Y cuál Lo fue que le la acabo de decir. ¿Qué es lo que nos presenta? Una pequeña introducción de cómo se da. Duro, para que lo escuche. Una pequeña introducción de cómo se da, qué signos llega a tener esa patología, por qué se da. Los signos clínicos y el por qué se dan los signos. Y una descripción breve de la patología. Entonces, por ejemplo, generación valvular. No, conducto persistente. ¿Por qué se da? Pues la normalidad de la válvula. ¿Por qué se da la normalidad de la válvula? ¿Qué signo clínico presenta? ¿Sí? ¿Alguien falta? No. Bueno, listo. Profe, era cardio. Miopatía dilatada. Trófica felina. Ah. Bueno, muchachos, y se leen, y todos van a leer los signos asociados, los signos semiológicos asociados al sistema cardiovascular, ¿sí? Signos Semiológicos asociados. a la enfermedad cardiovascular.